En el anterior, sí, ahí está Colombia Diversa. En Colombia Diversa había una discusión técnica y era cómo reabrir un caso constitucional sobre tema de parejas del mismo sexo, o sea, digamos, paralelo a la discusión política. Y para eso Colombia Diversa hizo una alianza con un profesor de la Universidad de los Andes, se llama Daniel Bonilla. Él venía de la Universidad de Yale y tenía la idea de hacer una clínica de derecho de interés público, que básicamente son unidades académicas que trabajan sobre temas generales y proponen soluciones jurídicas a los problemas. Entonces, simultáneamente, mientras aquí nosotros íbamos a pelear en el Congreso, luego salíamos a tener discusiones constitucionales en otra área. Y empezamos a preparar, junto a la Universidad de los Andes, con Colombia Diversa, una demanda para reabrir el caso. Una demanda que nadie daba un peso por ella. A todo el mundo le parecía inconveniente, como siempre. Inconveniente, no es el momento, mejor el espacio político, bla, 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 bla. Al fin, hubo un momento crítico dentro de los demandantes y era si se ponía la demanda o no. Eso fue mayo del 2006. Entonces hubo una gran discusión, porque la demanda era mucho más amplia que el proyecto de ley. El proyecto de ley era moderado por el Congreso, apoyado por partidos de diferente tendencia ideológica. Lo otro era una demanda de inconstitucionalidad mucho más amplia para reconocimiento de la unión marital de hecho, con menos posibilidades de éxito. Ya esta misma Corte, en su misma conformación, 5 magistrados contra 4, habían dicho que no había ningún derecho. Pero al fin, digamos, nos lanzamos, obviamente nada se pierde con intentarlo, nos lanzamos una estrategia de lo que ya Germán lo contaba, de litigio de interés público. Eso consiste en litigio bien armado con muchos aliados, especialmente aliados jurídicos, y aquí hubo unas características muy especiales, y fue que todas las luces y el espectáculo estaban en el Congreso, mientras había una demanda silenciosa en la Corte, con un debate distinto, etcétera, etcétera. Entonces, el proyecto de ley, bueno, primero la Corte Constitucional se pronuncia en febrero del 2007, dice que las parejas del mismo sexo tienen un mínimo de protección constitucional, es un cambio en la orientación de la Corte, principalmente porque ese mínimo de protección constitucional debe darlo el Congreso, y cuando el Congreso no lo da, la Corte Constitucional tiene la obligación de que la Constitución esté vigente y que la gente no se quede sin protección. Entonces la Corte ordena ese mínimo de protección, que consiste en que los derechos patrimoniales y la unión marital de hecho existen y deben tener acceso. Meses después se hunde el proyecto de ley, el 19 de julio del 2007, y el día antes de que se acabara la legislatura, por eso es que me acuerdo, se hunde el proyecto de ley, pero ya hacía en curso en la Corte una demanda sobre salud que habían interpuesto unos ciudadanos, y luego la derrota en la Corte decidimos básicamente el grupo de litigantes que íbamos a demandar el tema de seguridad social. Como vamos a hacer una demanda sobre seguridad social, y se hizo una demanda sobre seguridad social, ya se curso una de salud, y posteriormente la Corte empieza a fallar favorablemente el derecho a afiliación en salud en el octubre del 2007, luego el derecho de pensión en abril del 2008, y luego la Corte empezó a hacernos un jueguito complicado, porque era, bueno, la Corte estudiará cada ámbito de protección a la vez. ¿Qué significaba esto? Que si quieren derecho a alimentos, demande alimentos. Si quieren derecho a nacionalidad, demande nacionalidad, de la Corte en cada caso dirá sí o no. Entonces, ante el jueguito, nosotros, así, locas ambiciosas, dijimos, bueno, entonces vamos a hacer una sola demanda que incluya los 29 derechos identificados de los compañeros permanentes y que están contenidas en 45 normas. Entonces hicimos una demanda, que eso era como un árbol completo de papel, que presentamos en mediados del 2008 y que se falló en enero del 2009, en la cual la Corte, en la sentencia 029 del 2009, dijo que las parejas del mismo sexo tienen protección no solo en derechos patrimoniales, salud, pensión, derecho a alimentos, sino en derechos relacionados con las víctimas, las garantías penales, derechos de regímenes especiales de militares, subsidios, bla, bla, todos estos derechos imaginados, y deberes. Entonces ahí se completó el tema de contratación pública, inhabilidades, incompatibilidades, etcétera, etcétera. La única norma que no se demandó fueron las normas relacionadas con adopción. Con adopción ni matrimonio. Como cuenta Germán, la gente se emociona cuando la Corte produce decisiones, y como la acción es pública, alguien emocionado puso una demanda sobre matrimonio, y ahí vamos, digamos, esa es la historia. Ahí parece que es una demanda que tiene muy buena posibilidad de éxito. La explicación tiene que ser una explicación, un magistrado me dijo algo que es muy interesante, es como le dice Alejandro a Filipo, entonces, padre, déjame algo que conquistar. Entonces, como la primera Corte dijo sí a los derechos individuales, la segunda Corte dijo sí a los derechos de pareja, la tercera Corte no puede ser inferior
a los gigantes en los cuales está montado y dicen eso: padre, déjame algo que conquistar, y lo que queda por conquistar es el derecho al matrimonio a la familia. Y siendo una corte que ha producido decisiones tan progresistas en otras áreas, parece, digamos, esto no es muy técnico decirlo, pero parece que hay un ambiente favorable, es lo más probable. Eso es digamos, lo primero de la corte. Es más o menos el proceso de la corte. La característica de ese proceso ha sido un proceso muy técnico, es decir, ha habido, digamos, una experticia en derecho constitucional muy fuerte. La segunda es que ha habido aliados legales muy importantes. Todas las ONGs que ustedes se puedan imaginar y nombrar en Colombia han intervenido organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, organizaciones de todas partes del mundo. Ahora hicimos una intervención recientemente en matrimonio de 40 profesores de Yale, de Harvard, de la Universidad de Sorbona, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es un tema de los que le están hablando a la Corte, no solo es el movimiento, sino el movimiento y su auditorio de referencia. ¿Cuál es el auditorio de referencia? Los expertos en derechos humanos, en derecho constitucional, sus pares. Entonces no solo es un tema de los activistas que reclaman, sino también de sus pares que le están diciendo, ojo, no sea inferior a lo que la Corte Constitucional ha sido en América Latina y en el mundo. Entonces es un proceso, lo que se llama litigio de interés público, y bueno, y ahí vamos. La segunda cosa que yo quería decir es el diagnóstico que yo hago entre la desconexión de lo que pasa entre los jueces y lo que pasa en la política. Y yo creo que quienes trabajan en política deben aprender mucho más de derecho constitucional por varias razones. Y ahora les voy a decir por qué. Entonces yo creo que a la pregunta ¿qué puede aportar el derecho constitucional a los partidos políticos y a los políticos? Son varias cosas. Puede aportar fundamentos para su acción. De hecho, el candidato Antanas Mockus se ponía la Constitución en el pecho. Mi sospecha es que no la entendía mucho, pero yo creo que ese es un primer paso, reconocer que todo fundamento político en Colombia es en la Constitución. Y los partidos políticos que se arroguen progresistas deben defender la Constitución y no interpretarla a su manera. Segundo, yo creo que el derecho constitucional aporta un discurso muy articulado sobre lo que son los derechos, lo que significan los derechos y las garantías mínimas de los derechos. Tercero, el derecho constitucional aporta órdenes. La Corte Constitucional ha sido enfática en dar órdenes, por ejemplo, en materia de desplazados, en materia de salud. ¿Por qué la Corte da esos órdenes? Porque quien debe hacer su trabajo no lo hace o lo hace mal. Y básicamente el Congreso lo hace muy mal. En general lo hace muy mal. Y eso se explica cómo la Corte tiene que corregir la mayoría de leyes que hace el Congreso. La Ley de Justicia y Paz es una ley completamente inconstitucional. La Corte tuvo que rehacer la Ley de Justicia y Paz para garantizar los derechos de las víctimas. Otro ejemplo es cómo la Corte pasa un referendo para elegir un presidente con toda la cantidad de problemas que tenía eso. Entonces la Corte tiene que corregir lo que hacen mal otras instituciones. No es que la Corte colegisle, sino la Corte debe corregir a los que abusan del poder de legislar. En cuarto lugar, yo creo que entender derecho constitucional para los políticos es importante para en materia de prevención. Es decir, si yo soy un político, soy un congresista, yo quisiera tener una ley que perdure en el tiempo y que sea una buena ley y que la gente la pueda disfrutar. Si hago una ley inconstitucional, pues estoy haciendo una cosa estúpida porque mi ley no tiene sostenibilidad en el tiempo, alguien la va a demandar en la Corte y seguramente se va a caer. Y finalmente, yo creo que el derecho constitucional aporta técnica a las discusiones. Yo creo que el tema de los derechos fundamentales, los derechos de la gente, no es solo un tema de buenas intenciones, sino es un tema de técnica y de rigurosidad, especialmente en los principios de los derechos fundamentales. Uno es el goce efectivo de los derechos, el segundo es la progresividad en los derechos, uno tiene que ir siempre más allá y no ir para atrás. El tercero es el principio de preferir las normas que mejor garanticen los derechos sobre las que menos garanticen los derechos. Y yo creo que aquí hay varias enseñanzas de lo que ha pasado en ese momento en Colombia, es que los jueces van por un lado y los políticos van por otro lado. Y esa desconexión, ¿en qué se materializa? Que los políticos se perciben como ineficientes, estúpidos, no sirven para nada, etcétera, y los jueces como inteligentes, brillantes, progresistas, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver, el congresista Armando Benedetti se la pasa diciendo que está mamado que la Corte haga todo, que la Corte está mamado que la Corte haga todo, pero uno le puede decir, pues señor Benedetti, pues usted tiene competencia legislativa, úsela, y haga que su partido la use. Ahora, el tema del uso es que tiene que hacerlo bien, porque para tarde o temprano las cosas terminan en la Corte. Entonces, yo creo que las administraciones locales han usado bien el derecho constitucional, incorporar todas las políticas públicas de Medellín, de Bogotá, de otras ciudades, se basan en las sentencias de la Corte Constitucional. Fue la Corte Constitucional la que le da el fundamento normativo. Ustedes ven, todas tienen fundamento normativo en las sentencias de la Corte. El Ejecutivo, por ejemplo, no usa mucho el derecho constitucional, ahora lo está empezando a hacer un poco, pero yo no creo que tenga mucho éxito, y yo creo que el Congreso en particular debe usarlo mejor, y aquí que está Ricardo, digamos, respetuosamente tengo una discrepancia con un proyecto que hace curso en el Congreso
sobre reconocimiento de derechos de parejas del mismo sexo, y no solo el proyecto que presentó la senadora Pía Córdoba, sino uno anterior que había Gloria Inés Ramírez, es que son proyectos que